Hola, en este video vamos a hablarles sobre los conceptos que se tienen de familia actualmente, ya que tradicionalmente el concepto de familia a partir de la Constitución de 1991 en Colombia ha sido eminentemente conservador, lo que ha significado que la protección de la familia en la normatividad colombiana se ha tornado desigual, teniendo en cuenta que la familia se conforma de diferentes formas, además de la descrita en la Constitución. Esto hace que sea necesario el estudio a través de línea jurisprudencia de la evolución, cambio y la transformación que ha vivido, vive y seguirá viviendo el concepto de familia desde las intervenciones de la Corte Constitucional, para de esta manera mostrar qué perspectiva y visión tendrá a futuro la mencionada Corte con respecto al reconocimiento pleno de que las parejas homosexuales puedan o no conformar familia, reconociéndose así las garantías constitucionales y legales otorgadas tras dicho reconocimiento. Para esto podemos ver la sentencia 577 de 2011 que habla sobre el matrimonio igualitario. En el Código Civil encontramos en su artículo 113 que dice: el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. También tenemos la ley 294 de 1996 en su artículo 2 que dice: la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Y en la ley 361 de 2009, que no se aleja mucho de este concepto, en su artículo 2 dice: para los efectos de esta ley se entenderá por familia como el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarlo. Ahora, se tiene en cuenta en esta sentencia que si las decisiones deben ser libres, como lo indica el artículo 42 de la Constitución, para que se materialice la institución jurídica del matrimonio, entonces en función del principio de libertad no puede condicionarse la voluntad de una persona a contraerlo exclusivamente con otra del sexo opuesto, ya que el Estado estaría vulnerando el núcleo esencial del derecho a la libertad, porque es esta decisión libre la condición sine qua non para que tanto hombres como mujeres puedan celebrar el contrato solemne del matrimonio civil con personas de su mismo sexo o de sexos opuestos, pues las decisiones libres no pueden predicarse solamente de parejas heterosexuales ni el Estado puede reconocer jurídicamente sobre las decisiones manifestadas por dichas parejas, ya que se estaría protegiendo e incentivando un trato discriminatorio contra los homosexuales. Por esto, la Corte Constitucional resuelve que, a partir de junio de 2013, el derecho protegido de las parejas de personas del mismo sexo puede ser ejercido en los términos dichos ante los jueces y los notarios o mediante la forma que legalmente se haya establecido. No obstante, en caso de que exista una violación o una amenaza particular en algún caso concreto, las personas involucradas podrán recurrir a la acción de tutela para defender su derecho constitucional a constituir una familia mediante un acto contractual de carácter marital, solemne y formal ante juez o notario. Luego de esto tenemos también la sentencia C085 de 2019 que habla sobre los hijos de crianza. Es una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1045 del Código Civil. El artículo 1045 reza: los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales excluyen a todos los herederos y recibirán entre ellos iguales cuotas sin perjuicio de la porción conyugal. Para el ciudadano demandante, la expresión hijos contenida en la norma acusada de inconstitucional porque excluye a los hijos de crianza del primer orden sucesoral, dando lugar a la violación de los artículos 1, 13, 42 y 95 de la Constitución Política de Colombia. Para fundamentar su posición señaló que el concepto de familia se ha hecho extensivo para los hijos de crianza y que dejarlos por fuera del primer orden sucesoral genera un trato abiertamente discriminatorio. Afirmó que el legislador, en uso de su facultad de configuración legislativa, incurrió en una omisión al no incluir expresamente en el primer orden hereditario los hijos de crianza, cuyo vínculo filial se desprende del amor, respeto y la solidaridad que tienen para con sus padres. Indicó también que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha venido reconociendo los derechos de los hijos de crianza en distintas oportunidades. Citó casos en los que la Corte ha reconocido la igualdad de las relaciones entre padres e hijos,
al margen de la naturaleza que da lugar al vínculo, sea este biológico, legal o afectivo, y del cual se desprenden distintas prestaciones como indemnizaciones por causa de muerte o perjuicios morales y materiales, subsidios de cajas de compensación familiar, beneficios de convenciones colectivas y pensión de sobrevivientes. Consideró que al confrontar el principio de igualdad con el artículo 1045 del Código Civil, se podía ver claramente que en la actualidad los hijos de crianza no tienen derecho a heredar. Por el contrario, los demás hijos reconocidos por vínculos biológicos o formalidades jurídicas, como los hijos por adopción, sí lo pueden hacer. En su opinión, tal diferenciación se queda sin fundamento jurídico porque los hijos de crianza también son hijos y como tal deben gozar de la misma protección por parte del Estado. Y la persona quien les habla, Daniel Vega, les hablará sobre la sentencia 107 del 2017, a la cual se refiere norma que autoriza constitución de patrimonio de familia no embargable, la cual es la extensión en favor de integrantes de la familia unipersonal y de crianza y a integrantes de familia extensa. Con ello, la Corte advierte que debe resolver la siguiente controversia, la cual está en los artículos 4 y 5 de la Ley 70 de 1931, en cuanto concluyen que los integrantes de la familia extensa, de crianza o quienes conforman un hogar unipersonal de potestad de constituir el patrimonio de familia o ser beneficiarios del mismo, incurren en un tratamiento discriminatorio injustificado y en un consecuente déficit de protección de los derechos constitucionales, de los que son titulares dichas modalidades de familia. Para resolver esta materia, adopta la siguiente estructura. En primer lugar, explica las características definitorias del patrimonio de familia, a partir de su consagración legal e interpretación que del mismo ha realizado la jurisprudencia. Luego, recapitula el precedente sobre el que el mandato de protección jurídica equitativa de diferentes modalidades constitutivas de familia, en los términos del artículo 42, que en pocas palabras dice que la familia es el núcleo fundamental de toda sociedad, que se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarlo, que el Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia, que la ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad, la intimidad familiar son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en un respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia se considera destructiva de la armonía y la unidad y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes ante la ley. La ley reglamentará la progenitura responsable y la pareja tiene derecho a decidir libremente qué número de hijos tendría, y con ello deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. Las formas del matrimonio, la edad y la capacidad de contraerlo, los deberes y los derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo se rigen por la ley civil. Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que se establezcan entre la ley. Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos, dictadas por las autoridades respectivas dentro de la religión, en los términos que establezca la ley. La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y consiguientes derechos y deberes de las personas que crean el núcleo familiar, lo cual es la familia, ¿sí? Y en la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y con ello la Sala concluye que las normas acusadas incurren en una discriminación injustificada al omitir extender el acceso a la constitución de patrimonio de familia a las familias extensas de crianza y unipersonales, a pesar de que estos grupos humanos
son sujeto de protección integral en los términos del artículo que les leí anteriormente, el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia. De esta manera, aunque de acuerdo con la misma norma constitucional, la regulación de dicha salvaguarda corresponde al amplio margen de configuración legislativa. El mismo no puede establecer las limitaciones o distinciones que se suspenden en un cierto criterio constitucionalmente admisible. El caso es analizado con dicho criterio. Es inexistente, lo cual impone la adopción de un fallo de exequibilidad condicionada que extienda dicha protección a favor de las familias extensas de creencias y unipersonales. En conclusión, podemos entender que el concepto de familia ha evolucionado entendiendo la constitución de esta por los parientes, es decir, aquellas personas que por cuestiones de consanguinidad, afinidad, adopción u otras razones diversas hayan sido acogidas como miembros de esa colectividad. Dando esta definición, diferentes tipos de familias como la nuclear, reconstituida, extensas, adoptivas, de acogida, sin hijos, familias de abuelos, familias homoparentales, que deben ser protegidas por la ley y no quedarnos en el concepto básico de familia nuclear conformado solamente por padre, madre e hijos biológicos o adoptivos o extramatrimoniales.